El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Se llega a la maternidad o a la no maternidad por distintos caminos, pero siempre es una elección, tener o no tener hijos, entre los sentimientos propios y los mandatos sociales. Mujeres, hombres, parejas que hacen hasta lo imposible para tener un hijo y aquellos que prefieren no tenerlo. En el capítulo de hoy, vivir en plan B. Bienvenidos a ¿Y ustedes para cuándo? Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este programa tan particular que sigue cambiando la mirada cultural sobre lo que significa tener o no tener hijos. Aquí saben que cada semana damos visibilidad a una postura también diferente en torno a todo lo que esto implica y significa. Gracias a Radio El Signo en el 106.5 FM que ya nos está poniendo al aire, no solo acá en la ciudad de Rosario, sino también en localidades aledañas. Y sabés que traspasamos las fronteras, que llegamos a cualquier lugarcito del mundo gracias a la virtualidad, a la tecnología, también en formato imagen. Y a propósito de eso, hoy vamos a viajar, nos vamos a ubicar en Costa Rica, porque ahí la tenemos a ella, que claro, es de aquellas mujeres que en algún momento tomó esta decisión de empezar a buscar tener un hijo y encontrarse con algún obstáculo, alguna adversidad, y de pronto un día vivir en plan B, como es el título que hemos elegido para este episodio. Así que vamos a escucharla todo lo que significó, ¿no?, para ella en su vida de manera transformadora el camino de la infertilidad, ya que lleva adelante también una página en Instagram llamada Flora Plataforma. Así que ya la presento. Hola Flor, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Karina, por la invitación. Qué lindo conectar desde Centroamérica hasta Sudamérica. Lindísimo. Bueno, necesito conocer tu país. Por supuesto, cuando quieras. Bueno, para nosotros siempre es grato, ¿no?, esto que nos brinda la virtualidad, que puedes conocer a otras personas, historias. Siempre celebro y agradezco cuando, bueno, se animan también a salir en un medio de comunicación, aunque en tu caso vos hiciste muy público, ¿no?, todo lo que fuiste vivenciando con esto que yo decía al presentarte, el camino de la infertilidad, y un poco también cómo hiciste que otras personas pudieran identificarse, si se quiere, con lo que a vos te sucedía, y bueno, fuiste generando mucha repercusión. Pero a mí me gusta siempre ir al inicio, ¿no?, en este tipo de historias, cuando empieza a aparecer en vos este deseo por ser mamá, cuando empieza tu búsqueda. Bueno, creo que desde niña, ¿verdad? O sea, creo que yo fui criada muy tradicionalmente bajo el concepto de que familia incluye hijos, ¿verdad? Yo vengo de una familia numerosa, por el lado de mi mamá son 7 hermanos, por el lado de mi papá son 5 y todos con hijos. Solamente tengo una tía soltera sin hijos. Sin embargo, yo me crié en un ambiente rodeado de niños y donde la dinámica familiar giraba en torno a los niños, ¿verdad? Y todo el mundo pensaba también alrededor de los abuelos, con los nietos. Entonces creo que fue algo que yo crecí así. De hecho, desde niña jugaba muchísimo con muñecas, jugué muñecas hasta muy grande, ya me acuerdo que adolescente incluso tenía ciertos juegos todavía con muñecos y, o sea, como que eso yo lo traía desde muy niña. Sin embargo, ya luego, después de toda mi vivencia, también he tenido la oportunidad de cuestionarme si fue realmente, porque incluso me he cuestionado si el instinto materno existe realmente o es una cuestión cultural, ¿verdad? El asunto es que fue algo que yo nunca me cuestioné, simplemente encontré un compañero de vida que es Rodrigo,
Y para mí el paso a seguir fue casarnos y lo que sigue, o sea, tener hijos, ¿verdad? Era un deseo genuino, digámoslo así. Ya después podemos entrar más en detalle de todo lo que me cuestioné después. Sin embargo, no fue algo impuesto, o sea, la maternidad no fue, ese deseo, digámoslo así, no fue como presionado por mis papás o por mis suegros, fue algo que nosotros queríamos. Mi esposo es súper chiquillero y por ende era algo que esperábamos y que incluso dábamos por sentado, ¿verdad? O sea, la habilidad de procrear se da por sentado, ¿verdad? Uno nunca se cuestiona, ¿será que podría? ¿Será que no podría? O sea, era algo que nunca se nos pasó por la mente. Wow, qué interesante esto que transmitiste. Bueno, muchas cuestiones para rescatar, ¿no? Te cuento que nosotros desde acá, y de hecho lo hemos conversado con más de una especialista, creemos que el instinto maternal es una construcción social. Y por otro lado, bueno, me parece interesante esto que vos decías, que si bien era lo que venías aprendiendo, lo que te habían un poco no inculcado tu contexto familiar más cercano, era lo que habías vivido, ¿no? Esto de ser Exacto, mamá, una cuestión como natural, lógica, exacto. ¿no? Y no, bueno, necesariamente a modo de presión social. ¿Y cuántos años tenías en aquella ocasión cuando un poco ya decís, bueno, voy a iniciar este camino de búsqueda, Flor? Bueno, mira, yo me casé con Rodrigo a los 28. Los dos teníamos 28 años. Yo ahora digo que joven, porque ahora tengo casi 40 y pues siento que me casé joven. Eh, Empezamos la búsqueda como a los 29 años aproximadamente. Eh, digamos que a finales de los 29, casi 30, empezamos a intentarlo. Todo inició con el nacimiento de una sobrina, que hasta la fecha es nuestra locura, ¿verdad? De eso que uno se antoja, digámoslo así, y nosotros somos extremadamente estructurados, necesitábamos un colchón de ahorro y entonces nos esperamos alrededor como de un año, un poco más, para intentar. Eh, Pensamos que era una cuestión nada más de dejar las anticonceptivas y que se iba a dar fácilmente. Y pues empezó a pasar el tiempo y nada, y qué raro. Empezamos a ir a consultas con ginecólogo, un ginecólogo normal, digamos, no especialista en infertilidad. Me revisaba a mí, perfecta. Eh, Revisó el espermograma de Rodrigo, perfecto. Entonces nos empezó a decir, bueno, no, es cuestión de tiempo. A veces uno piensa que va a quedar a la primera, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Nos forman desde un punto de vista de tanto miedo al embarazo, ¿verdad? Y de cuídese porque si no queda embarazada, que realmente uno crece con la imagen de que es, como decimos aquí, soplar y hacer bombitas, ¿verdad? Que se va a dar a Total. la primera. Y bueno, ese año, digamos que lo intentamos naturalmente, fue como, creo que de las peores partes, Karina, creo que incluso más duro que cuando empezamos los tratamientos de infertilidad, porque en ese año todas o prácticamente todas mis amigas empezaron a quedar embarazadas de manera natural. Entonces yo me tenía que enfrentar a la realidad que a mí me estaba costando y que todas mis amigas alrededor lo estaban concretando, algunas a la primera, ¿verdad? Otras con cierto grado de tiempo, pero meses, jamás como yo, ¿verdad? Claro. Y bueno, yo creo que esa parte fue de la más dura. Creo que enfrentar un diagnóstico es de la parte más dura, porque cuando empezás los tratamientos es muy difícil, pero por lo menos ya estás tomando acción. Cuando estás esperando, ¿verdad? Y no tenés respuestas y como te contaba, nuestros exámenes salían todos normales. Entonces es esta cosa de que también empezás a pensar si está en tu mente, ¿verdad? Lo que te dicen, ay, no, es que Mm. vos probablemente lo estás rechazando o hay algo en tu inconsciente que te bloquea. Por Dios, o sea, es una condición médica que después nosotros obtuvimos una respuesta.
de esa primera parte, no sé si quieres conocer algo más y ya podemos empezar con lo de No, tremendo. tratamientos. Esto que vos decís que me parece importante porque es un poco lo que vivencian muchas mujeres, ¿no? A veces el hecho de ver a su círculo más cercano, como vos decís, tus amigas, ¿no? Que quedaban embarazadas y sin ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Es bastante fuerte de sobrellevar por todo tu deseo, ¿no? En ese momento, por toda la intención que ustedes tenían también de poder concretarlo. Me parece también interesante lo que dijiste sin causa aparente, ¿no? Porque hasta ese momento no había un diagnóstico de infertilidad en la pareja. Y también me interesa, bueno, ahí que nos cuentes cómo empezaron el camino de los tratamientos de reproducción, cómo es ahí en tu país, en Costa Rica. Bueno, te cuento, empezamos ya cuando pasó un año de intentarlo naturalmente. El mismo ginecólogo que me estaba viendo me dice, mira, consulta mejor con un especialista. Voy a un especialista en infertilidad, que fue el que llevó todo mi proceso, y en el primer control encuentro un mioma uterino. Entonces, digámoslo así, que había ahí cierta respuesta. Entonces me dice, bueno, lo primero es quitarte ese mioma. Me hicieron una cirugía conservadora, nada feo, nada que yo recuerde así como una experiencia traumática, no más mínimo. Me quitan el mioma, seguimos intentando naturalmente, nada. Entonces, en la infertilidad vos sabés que cuando uno no tiene una respuesta diagnóstica, muchas veces lo que hacen es que empiezan con tratamientos, ¿verdad? Porque a veces las respuestas diagnósticas son súper complejas, ¿verdad? Y entonces lo que te sugieren es iniciar con inseminaciones artificiales, porque yo no tenía ningún problema en las trompas, yo ovulaba perfectamente, el espermograma de Rodrigo estaba bien. Entonces, digámoslo así, que lo que correspondía como protocolo es iniciar con inseminaciones artificiales. Para ponerte un poquito en contexto, las inseminaciones artificiales sí se podían hacer, se podían hacer aquí en el país, sin embargo las fertilizaciones in vitro eran ilegales. Estamos hablando de hace aproximadamente, yo empecé este camino hace aproximadamente 9 años, una cosa así, entonces más o menos en esa época. Eh, Empezamos con inseminaciones artificiales, nos hicimos 4, ¿verdad? Y bueno, fue un proceso largo porque yo no, digamos, yo nunca logré hacerme una inseminación tras otra. Nosotros emocionalmente nos afectábamos muchísimo, Karina, muchísimo. Entonces quedábamos tan agotados y emocionalmente tan afectados que no logramos incorporarnos de nuevo al siguiente o al siguiente mes. O sea, hacíamos pausas largas, ¿verdad? Te puedo decir que incluso pausas hasta de un año, ¿verdad? En donde era tal el duelo, ¿verdad? Y yo creo que en esto es importante que entendamos que para las parejas no siempre es igual. Hay parejas que logran verlo de una forma muy objetiva, verlo como un tratamiento más. Ok, no sirvió, para adelante, no sirvió, para adelante. Nosotros no, ¿verdad? Y cada persona tiene herramientas, tolerancia a la frustración diferentes. Yo y mi esposo somos personas que hemos ido mejorando este tipo de personalidad, pero somos cuadradas, con tolerancia a la frustración baja. Esa es nuestra esencia, ¿verdad? Ya después con los golpes de la vida y las experiencias, pues evidentemente hemos desarrollado resiliencia, capacidad de entender que hay que tener un pensamiento flexible, pero en aquel momento no. Entonces, ese periodo de inseminaciones duró aproximadamente casi 4 años. Al cabo, pues digamos, no, tal vez un poco menos, es que ya fue hace tanto y hay cosas que ya uno va bloqueando que verdad, pero sí fue un proceso largo. Yo siempre, Karina, con la esperanza de lograrlo naturalmente, ¿verdad? Eso es algo que tampoco se habla, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, voy a intentarlo, pero no, tal vez lo logro naturalmente. Y en ese esperar que lo logres naturalmente se pasa mucho tiempo con esa Qué auténtico. expectativa. La verdad que me encanta y te lo agradezco, ¿no? Tu forma tan honesta de poder transmitir
tu vivencia en esa etapa, o la de ustedes en definitiva, porque sí, sobre todo en países como el nuestro, acá en la Argentina, donde, bueno, tenemos una ley, ¿no? de tratamiento de reproducción asistida, donde bueno, hay una cobertura total, ¿no? En cuanto a medicación y los intentos que cada persona o cada pareja pueda llevar adelante, también se vivencia todo esto que vos antes marcabas, ¿no? Bueno, no funcionó y seguí participando, pero vamos para Ajá, adelante y no te detengas y no te rindas y no bajes los claro, brazos. A mí me parece muy fuerte ese tipo de ajá. expresiones, ¿no? Es muy Porque, fuerte. O no te rindas, o exacto. vamos, guerreras, ¿verdad? O sea, de eso quisiera hablar en algún momento, porque este tema de la infertilidad en ocasiones se vuelve hasta como con tendencia de secta, como de religión, como de, ¿verdad? Y realmente yo creo que en el momento en que las parejas con infertilidad dejemos de, aquí en Costa Rica decimos serrucharnos el piso, ¿verdad? O comparar un dolor con otro sin saber el contexto, ¿verdad? Porque en aquel momento también, Karina, todo corría económicamente por cuenta nuestra. La caja no tenía el sistema que tiene ahora, por suerte, pero en aquel momento eran inversiones económicas considerables, en un Ujú. momento muy diferente económicamente para nosotros también. Entonces no era como ahora, por ejemplo, que las parejas tienen la oportunidad de ingresar a un sistema de salud gratuito en donde sí, digamos, el mismo sistema te va presionando para seguir adelante, ¿verdad? Ahí era médico privado full. Entonces es distinto, ¿verdad? Es distinto en una sociedad extremadamente conservadora. Y yo Ujú. te abro el corazón porque cada vez que yo intentaba una inseminación, en el fondo de mi corazón sentía que estaba haciendo algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Para que tengas idea de lo que digamos, del paradigma tan fuerte Sí, que sí. tenía, ¿verdad? Al punto que yo decía, yo nunca me voy a hacer una fertilización in vitro, que eso fue parte de mis aprendizajes, que uno puede cambiar de opinión. Ujú. En la vida uno no, ¿verdad? Tiene que tener esa flexibilidad de decir, bueno, pienso esto en este momento, pero puedo cambiar de opinión. No, y además, Flor, en esto que vos establecés, ¿no? Quizás una cuestión muy conservadora desde lo cultural, no solo en lo que vos habías aprendido, sino también en el país en el cual Correcto, viviste, ¿no? En correcto, esto de que vos antes nos expresabas que la fertilización in vitro o este tipo de tratamientos eran ilegales, ¿no? A ese exacto, nivel. O sea que cualquier exacto. persona que quería someterse a algo de esas características, bueno, ya sabía un poco a lo cual tenía que enfrentarse. Totalmente. De hecho, cuando a mí el médico nos dijo, bueno, es que ya con inseminaciones no lo vamos a lograr, tu única alternativa es una fertilización in vitro, yo ahí dije, wow, es mi única opción. ¿Lo voy a hacer? No lo voy a hacer. Lo pensé unos meses y viera que a mí lo que me hizo decidirme fue mi mamá. Mi mamá es una persona sumamente sabia y ella me dijo, mi amor, uno en la vida se tiene que arrepentir de las cosas que hizo y no de lo que dejó de hacer, ¿verdad? Y yo creo que para mi duelo fue muy importante haberlo intentado. Lo intenté una vez, Karina, una vez, no más. Pero esa vez fue literal una experiencia para mí. Yo te digo, bueno, a mí me quitaron ese mioma, me hicieron 4 inseminaciones, me operaron porque encontraron pequeños focos de endometriosis. O sea, yo pasé a sala 3 veces, más las 4 inseminaciones, pero yo nada de esto lo describo como una experiencia traumática. Tener que salir de mi país a otro país, nosotros tuvimos que viajar a México, agarrar un avión sin poder planear absolutamente nada con tiempo, porque es literal, te preparan, digamos, en Costa Rica el médico me preparaba para ovular y literal te dice, mañana tenés que estar en México. Entonces no tenía chance ni de escoger bien el hotel, ni de planear nada, irme sola con Rodrigo, sin mi tribu, sin mi manada.
irme a México, se nos perdieron los pasaportes en el aeropuerto. Era un país que no conocíamos, solos, literalmente solos. Fue como, wow, ¿verdad? Yo regresé porque yo me hice una técnica en donde te hacían la extracción de los óvulos, los fecundaban, los dejaban madurar hasta el quinto día y luego les hacían una biopsia y los congelaban para trasladar los embriones que fueran compatibles con la vida, ¿verdad? Ahí hay mucho mito, ¿verdad? O sea, no es que te transfieren el embrión de ojos azules, no, no, no. Son los embriones que no tengan mutaciones genéticas, ¿verdad? Los que tienen capacidad de implantarse. Exacto. Entonces yo viajé a México y yo tenía que regresar, ¿verdad? Porque tenía que esperar a que la biopsia en Estados Unidos estuviera lista. Regreso y, o sea, imagínate lo que es esperar esos 15 días a ver el resultado, ¿verdad? De esta biopsia. Después de 15 días el doctor me llama, yo iba manejando y o sea, yo tengo formación en medicina y cuando a mí el doctor me dice, Flora, no hay embriones compatibles con la vida, o sea, todos tienen mutaciones genéticas incompatibles. Y yo le decía, doctor, pero es que no, o sea, yo puedo ser capaz de ser mamá de un niño con una capacidad diferente, una discapacidad, o sea, me decía, no, es que no me estás entendiendo, te vamos a trasplantar el embrión y nunca se va a implantar. O sea, son mutaciones, perdona, son mutaciones genéticas incompatibles con la vida. Entonces, bueno, después de habérmelo repetido muchas veces, porque literalmente yo decía, yo no quiero que vote a mis hijos, ¿verdad? O sea, ¿estás seguro de lo que me está diciendo? Por favor, asegúrese con el laboratorio, Flora, completamente. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba en ese momento manejando, me parqué y yo sentí que, o sea, literal se murió alguien, o sea, es un golpe que solamente, ¿verdad? El que ha estado ahí lo vive y de la intensidad en la que nosotros vivimos todo. Y en ese momento nosotros, antes de la fertilización in vitro, que eso se los recomiendo a las parejas que lo hablen. Nosotros habíamos acordado que ese era un último intento, ¿verdad? Porque ya estábamos agotados. Ahora, eso no quiere decir que uno lo hable y diga es el último intento y después diga no, lo quiero volver a intentar y que ya como se habló eso ya no se puede modificar. Pero sí es importante que en la pareja haya como un acuerdo, porque si no entonces ahí es donde se generan los distanciamientos en las parejas, ¿verdad? Porque no se habla claramente de las expectativas y de hasta cuándo, ¿verdad? Porque esa es una pregunta que todas las parejas con infertilidad nos hacemos. ¿Hasta cuándo? Totalmente, Y hasta dónde llega el límite, ¿no? En esto de la búsqueda y demás. así Sinceramente es es. súper valioso lo que nos has transmitido y bueno, antes que nada rescato esto que dijiste, sobre todo aquellos que me conocen y saben que trabajo mucho con la temática de la discapacidad, en esto que vos manifestaste, ¿no? Que no había ningún tipo de inconveniente, si te transferían un embrión, quizás donde después hubiera una persona con discapacidad, ¿no? Que no tenías problema de ser mamá de alguien con algún tipo de condición. Eso, Flor, no es habitual de escuchar. Te diría que a quizás muchos de los que se someten a este tipo de tratamientos evitan, ¿no? Que les transfieran, es todo lo contrario, ¿no? El no transferir un embrión donde, bueno, quizás luego se tenga un hijo con algún tipo de discapacidad. Así que eso lo quiero destacar, lo valoro y además te felicito. Pero claro, por otro lado, estamos hablando de embriones que iban a ser incompatibles con la vida, ¿no? Entonces directamente no iban a poder implantarse. Y en tercer lugar, me parece sumamente importante esto que dijiste, cada pareja conversa y se comunica, ¿no? Y creo que eso es lo fundamental y es la clave de hasta dónde se va a seguir en este camino. Y acá no existe un manual, como siempre lo digo, y no hay algo que esté bien o que esté mal. El hacer solo un tratamiento de reproducción y decir basta, hasta acá,
es tan válido como aquel que hace 40 tratamientos de Así reproducción, es, ¿no? así es. Entonces, me parece también interesante eso, porque lo relacionamos con lo que estábamos diciendo antes, ¿no? En esta sociedad que también, en esto que vos llamaste como una secta que se empieza a generar en la comunidad de la infertilidad, el bueno, no te detengas y con un solo tratamiento y cómo no vas a seguir, ¿no? Y sos muy Ujú. joven todavía, Flor, y hasta los 50 años la ciencia y la medicina permiten que puedas ser mamá. Digo, wow, cuántas cuestiones que no solo a veces las mujeres sin hijos, ¿no? O que aún no están logrando eso, deben enfrentarse social, ¿no? Y culturalmente, incluso dentro de las que están en el mismo camino de búsqueda. Digo, Exacto. es muy poderoso, ¿no? Lo que ahí circula. Es súper fuerte y emocionalmente es literal como una competencia. O sea, yo no le encuentro mucho sentido cuando nosotros pedimos comprensión por parte de las demás personas, cómo pedimos algo que ni siquiera entre nosotros mismos nos sabemos dar. Eh, para nosotros ese fue el límite. Claro. Y para otra persona es la 12, o habrá otras personas que sí lo logran, pero Karina, también, o sea, ¿bajo qué costo? ¿Verdad? Y eso es lo que nosotros nos planteamos, o sea, ya nosotros en particular no queríamos seguir sintiéndonos así y sabíamos que ya con gametos nuestros no lo íbamos a lograr. Entonces ya implicaba también una serie de decisiones adicionales como ovodonación, como incluso donación de esperma, porque también se asume que como que la situación es solo mía, ¿verdad? Y no, es una situación combinada. Parte también un poquito de que yo soy la que me expongo, entonces, ¿verdad? Todo el mundo asume que es Flora. Eh, y realmente si fuera solo yo o si fuera solo mi esposo, no sería relevante, porque la infertilidad de pareja, o sea, no, yo no me casé con Rodrigo porque fuera el papá de mis hijos, yo me casé con Rodrigo porque es la pareja con la que yo quiero estar. Así que no es como que yo esté buscando el padrote o el semental, digámoslo así, sino que yo lo que quiero es un compañero. Y finalmente eh, entendimos que después del duelo, que fue muy complicado, yo hice terapia, ¿verdad? Y en esa terapia pues también tuve la oportunidad de replantearme mucho de las razones por las cuales yo me aferraba a ese deseo de ser madre. Fue muy confrontativo porque no es fácil ver ese lado que no se habla, ese lado tabú, ¿verdad? En mi caso había mucho tema de generar felicidad a los demás, complacer a los demás, ser perfecta, cumplir con las expectativas que tenía la sociedad de mí, incluso, Karina, pertenecer, ¿verdad? Esta sensación de pertenencia porque las mujeres no madres somos minoría y nunca es cómodo ser minoría, nunca es cómodo, ya sea por orientación sexual, por raza, eh, nunca es cómodo. Siempre uno tiene esta sensación de pertenecer y de poder compartir cosas en común. Te puedo decir que casi todas mis amigas son mamás, si no es que las más cercanas, todas. Así que yo soy la diferente, Claro. ¿verdad? Tengo la bendición de que tengo amigas y que son espectaculares y mucha de nuestra vida social es con los amigos de mi esposo también, porque digamos que ellos, a pesar de que tienen hijos, los amigos de mi esposo, como que el hombre no vive tan en función de los hijos y entonces jalan a sus esposas a salir. Entonces nuestra vida social es más con los amigos de mi esposo que con mis amigas, ¿verdad? Porque ellas sí están muy enfocadas en cuanto a tiempo, en cuanto a dedicación a su lado de maternidad. Sin embargo, te digo que conforme han pasado los años, el hecho de ser no madre se va convirtiendo en una situación menos complicada, porque más bien
las personas que son padres ya empiezan a estar en un momento de la vida en donde ya más bien quieren recuperar un poco de su vida, de su tiempo, ya son chicos, incluso en edad de pubertad, ¿verdad? Yo tengo amigas con chicos de 15 años, por ejemplo. Entonces, ya más bien es como, ok, volvamos a juntarnos, ya los temas no giran tan alrededor de los hijos, sino que más bien ellas cuando salen, más bien lo que quieren es no hablar, ¿verdad? Porque quieren su espacio. Así que ese periodo que fue tan complicado ya no es tanto, ¿verdad? Sin embargo, te digo que hay que aterrizar un poquito la expectativa, porque es algo que siempre va a generar una espinita ahí de molestia o de dolor, ¿verdad? Del que hubiera sido sí. No es algo como que uno nunca vuelve a pensar, nunca vuelve a replantearse, es algo con lo que uno aprende a vivir y que también uno se da cuenta que hay belleza en la vida que uno tiene, o sea que no es negativa tampoco esta realidad, que es bonita, que tiene sus ventajas también. Y de eso se habla poco. Exacto, se habla muy poco y por eso a mí me parece tan valioso lo que vos llevas adelante desde tu página, Flora Plataforma, ¿no? En Instagram sobre todo, con esta oportunidad de conectar con tantas mujeres que quizás también han estado en la búsqueda por ser mamá o que aún lo están. Y me parece interesantísimo esto que dijiste, ¿no? Todo este proceso que hay que llevar adelante, a veces con el acompañamiento también de algún terapeuta, ¿no? Que es lo aconsejable, el no quedarse sola y el no sintiéndose diferente, ¿no? En el sentido como la extraña, ¿no? La que está yendo, bueno, distinto a todo lo que es, entre comillas, normal, ¿no? Lo Ajá. estandarizado. Si bien, claro, las mujeres sin hijos es minoría, y esto hace bueno, que sea todavía un tema muy tabú y hasta si se quiere vergonzoso de manifestar, porque es diferente a aquella mujer que siempre ha tomado la decisión de no tener hijos, ¿no? Y con esta elección muy clara, el hecho de decir, no quiero ser mamá, nunca quise ser madre, y si bien se enfrentan a todo un condicionamiento social, quizás están como más empoderadas desde ese lugar, ¿no? Es mi vida y es lo que yo decidí. En el caso de estas otras mujeres que sí en algún momento tenían el deseo e incluso han llevado búsqueda y no lo han podido concretar, o siempre digo yo que termina siendo una elección, porque en este programa tenemos eso como premisa, ¿no? Que tener o no tener un hijo siempre es una elección. Uh-huh. Ahí viene toda esta cuestión también a atravesar y a enfrentar, si se quiere. Y con Flora Plataforma, ¿cuál es el objetivo que tenés más allá de mostrar y de visibilizar esto, ¿no? Que no es tan habitual? Bueno, mira que la creación de Flora fue muy bonito, ha sido todo muy orgánico, porque cuando yo estaba en medio de mi proceso, yo no me veía reflejado en nadie más, o sea, yo no tenía nadie cercano que estuviera pasando por eso, o el tema tampoco de las redes sociales estaba tan desarrollado y además, los referentes que tenía eran, por ejemplo, personas de Estados Unidos o España, ¿verdad? Que ahí es un tema que ya se maneja con más naturalidad. Pero en mi contexto no había. Yo decía, ¿cómo puede ser posible que no se hable de infertilidad? O sea, es como si de verdad fuera la peste, ¿verdad? Y era un proyecto, o sea, fue una espinita que se, digamos, nació en mí, pero siempre había excusa. O sea, yo soy odontóloga, yo vivo de la odontología y entonces siempre yo decía, bueno, es que no tengo tiempo, es que qué vergüenza, es que quién soy yo para hablar de esto, porque incluso en mi página no solo hablo de infertilidad, hablo de emociones en general, de salud emocional, porque el tema de infertilidad me agota, ¿verdad? Es una vivencia que yo digo, yo no soy solamente infertilidad. Mi historia no se resume en eso. Y mis aprendizajes no se resumen en eso, ¿verdad? Y realmente, como yo hice terapia y escucho tantas cosas relacionadas a salud emocional, pues he aprendido. Digamos que soy una persona psicoeducada, que no soy psicóloga, no soy profesional en el área, pero tengo educación en salud emocional. Entonces, sin embargo, yo decía, ¿quién soy yo? O sea, que una odontóloga hablando de esto, nada que ver. Y en pandemia
el ministro de Salud cerró todas las clínicas dentales y en ese momento fue como yo dije, ok, esta es mi oportunidad porque en serio no podía trabajar. Y en ese momento fue que decidí iniciar la página con toda la pena del mundo, o sea, se activaba totalmente la vergüenza. Me acuerdo en los primeros posts, o sea, yo posteaba y me sudaban las manos, sentía hueco en la panza, yo qué es esta cosa. Y yo creo que el mundo, ya después de mucho tiempo, y ya ahora yo no tengo reserva en hablar porque me doy cuenta que nada grave pasa. O sea, obviamente ser vulnerable siempre tiene un costo, pero yo he tenido más ganancia que perjuicio, digámoslo así. El hecho de conectar con otras personas, el hecho de resignificar lo que me ocurrió o lo que yo tuve que vivir, eh, el hecho de hacer algo que me apasiona, que se ha vuelto una pasión, ¿verdad? Y que yo puedo trabajar de la odontología, pero también puedo aportar mi granito de arena a alguien más que necesite escuchar una realidad no perfecta, porque en las redes la perfección es lo que abunda. Y creo que el mundo necesita saber que también no todo sale como uno quiere, pero que a pesar de eso, uno puede tener una vida satisfactoria, Karina. Eh, a veces nos venden y si vos te das cuenta, las páginas más exitosas de infertilidad son las que son mamás, ¿cierto? Sí, Y sí. lo medís por el número de seguidores, porque esas son las historias que más venden. Cuando te dicen, ves, sí pudiste. Y creo que siempre es complicado. En la vida no todo sale como uno quiere, Karina, y yo creo que el mundo también necesita escuchar historias en donde no es el final feliz, entre comillas, porque yo considero que el final feliz es el que uno construye, no el que le toca. Eh, y que al final de cuentas ninguna vida es perfecta, ni siquiera muchas veces consiguiendo lo que uno quería, piensa que entonces ya la vida va a seguir color de rosa y que no va a haber ninguna situación, o sea, la vida sigue, ¿verdad? Incluso yo te digo, durante mi proceso de infertilidad, la vida siguió, o sea, mi papá se murió, tuve también ciertas cuestiones que no solamente giraban alrededor de la infertilidad. Y así es la vida, ¿verdad? A veces se consigue el resultado deseado, sin embargo, la vida sigue y la vida siempre tendrá retos y la vida siempre tendrá circunstancias difíciles. Si no nos enfocamos en lo que tenemos hoy y seguimos postergando la felicidad para cuando algo llegue, cuando ese trabajo llegue, cuando mi pareja aparezca, cuando tenga un hijo, cuando esté delgada, o sea, entonces estamos perdiéndonos del regalo que tenemos hoy, ¿verdad? Que es únicamente el momento presente. Y yo creo que a pesar de que, como hablamos, las historias donde se consigue tener un hijo son las más buscadas, creo que el éxito de Flora Plataforma es la vulnerabilidad de contar tu historia aún sabiendo que no lograste lo que querías, ¿verdad? Yo creo que se implica mucho valor, pero realmente he podido conectar con personas maravillosas, o sea, hoy conocerte ha sido un placer, me ha dado oportunidades y esto de verdad que me apasiona y yo me proyecto a futuro trabajando también en esto, que sea algo que también me permita dedicarle mucho tiempo, ¿verdad? Yo siempre trato como de rodearme de profesionales en salud emocional, o sea, psicólogos, porque yo puedo hablar desde mi vivencia, pero no puedo desarrollar temas que ya les corresponde a un profesional y yo soy súper respetuosa en eso. A mí nunca me verás haciendo coaching, ni sesiones uno a uno, ni grupos de no sé, de mujeres, porque es una gran responsabilidad. Y cada vez que yo publico algo, Karina, yo lo leo 1000 veces, lo cambio cuantas veces sea necesario porque realmente es difícil ser prudente y realmente es difícil
hablar de salud emocional, también cuando no tenés el título que la gente espera que haya ese respaldo. Sin embargo, también he aprendido a hacer valer mi experiencia, porque las vivencias también tienen un valor y tienen un peso. Y a veces la gente conecta más con la vivencia, con el aprendizaje de la experiencia, que con la teoría. Y eso Eso te iba a es decir. Flora. Ujú. Exacto, eso te iba a decir, porque más allá de que, bueno, hoy vos estés acompañando, si se quiere, sin tener un título desde lo profesional, ¿no? Que lo avale, bueno, ¿cuánto podés ahí lograr la empatización o la identificación con tantas otras mujeres, sobre todo en esto que antes decías, ¿no? Que sigue siendo tan vergonzoso de manifestar el hecho de no haber podido tener hijos y entendiendo que cada país también tendrá sus propias cuestiones, ¿no? Yo siempre digo que acá en la Argentina estamos un poquito más avanzados, si se quiere, desde lo cultural, bueno, en esto que Claro. acompaña la normativa, ¿no? En esto de, bueno, tenemos la ley de los tratamientos de reproducción asistida, como dije antes, la ley de la interrupción del embarazo, también hace un tiempo atrás. Entonces, todo esto ha hecho, ¿no? Que quizás, bueno, socialmente se instauren estos cambios de paradigmas, ¿no? De hecho, en este programa también abordamos los que eligen el camino de la adopción, siendo, bueno, familias monoparentales muchas veces o matrimonios igualitarios, algo que quizás en otros países, bueno, suena como muy fuerte, ¿no? Y viene a romper con lo que es la familia tradicional. Pero más allá de eso, y nos hemos dado cuenta también en este intercambio que hacemos gracias a la virtualidad, que sobre todo las mujeres que no han podido tener hijos se enfrentan a las mismas situaciones, sea Así es. acá, en la Argentina, en Costa Rica, hasta incluso en los lugares donde vos dijiste, en España, Estados Unidos, donde pareciera que todavía es todo más natural. Sin embargo, sigue ahí apareciendo esto de ser mujer como sinónimo de ser Sí, mamá, ¿no? totalmente, totalmente, totalmente. Yo creo que cada pareja o cada persona vive las cosas muy particular. O sea, yo incluso tengo cuidado cuando alguien me escribe y me cuenta algo, yo nunca le digo te entiendo, Claro. porque mentira. O sea, yo puedo acercarme a la emoción, pero nunca la voy a comprender en su totalidad. Porque yo desde todo lo doloroso que fue, yo creo que yo lo viví desde el privilegio, en el sentido que tengo un excelente compañero, tengo una familia, mi mamá, digamos mi hermana, mi papá que falleció, o sea, tuve una red de apoyo impresionante. Tenía los medios económicos para optar por los tratamientos, tenía mi profesión, eh, podía pagar terapia profesional. Entonces, por eso yo trato de rescatar esa sororidad entre las personas con infertilidad, sobre todo las mujeres, porque nunca podemos juzgar la decisión de alguien si no sabemos su contexto y si no sabemos qué tanto afectó su salud emocional. No todos tenemos la misma capacidad de afrontamiento, las mismas herramientas, las mismas capacidades, las mismas creencias, eh, las mismas prioridades, los mismos valores. Entonces, esa es mi invitación y yo creo que parte de lo bonito de la página, en mi página me siguen un montón de mamás, un montón de mamás. En mi página yo tengo personas que lograron ser mamás después de procesos de infertilidad, muchas que no lograron ser mamás, que son mujeres sin hijos por circunstancias, muchas que eligieron no ser mamás, ¿verdad? Que fue una cuestión de decisión y se identifican con el tema. Y también un montón de mamás, entonces no tenemos que estar en bandos diferentes, o sea, esto no es una competencia, no es un equipo de fútbol.
Totalmente, bueno, de eso se trata y hoy nos encanta que hayas estado en el programa, te lo súper agradecemos, bueno, no solo por tu buena predisposición y por abrir tu corazón, ¿no? A compartir públicamente en nuestro espacio todo lo que ahí fuiste vivenciando en este camino y que, insisto, es muy valioso todo lo que nos estuviste expresando para muchos de los que pueden estar escuchando el mensaje desde cualquier lugarcito del mundo. Vamos a motivarlos también a que puedan seguirte ahí en las redes sociales, te pueden buscar en tu página en Instagram, Flora Plataforma. Como vos decías, y acá no se trata, ¿no?, de pertenecer o no pertenecer a determinado grupo o comunidad, ¿no? Esto tiene que de una vez por todas ser una cuestión natural y como siempre lo decimos desde acá, cada uno elige su camino, diseña su vida, ¿no? Y ahí encuentra su felicidad y su plenitud como quiere, ¿no? Y no cumpliendo con un mandato o con un determinado manual de la vida. Así que te súper agradecemos, Flora, y bueno, te felicitamos y seguiremos en contacto. No, yo súper agradecida, Karina, me sentí muy cómoda, te agradezco infinitamente la oportunidad. Bueno, te mandamos un abrazo grande desde la Argentina. Ojalá que en algún momento puedas venir a nuestro país, ¿sí? Hacemos ahí encuentro desde lo presencial y seguimos intercambiando experiencias. Así que muchas gracias y hasta la próxima, ¿sí? Lo mejor. Gracias. Chau, chau. Y ahí la escuchábamos de forma muy honesta a Flor en este episodio, en este capítulo que un poco coincide y tanto, ¿no?, con lo que es el objetivo y la premisa de este programa, terminar con mucho cuestionamiento, con mucho mandato social que sigue circulando en torno a la maternidad y o paternidad, pero sobre todo en aquellas mujeres que no han tenido hijos por alguna circunstancia y que en algún momento también han tomado, ¿no?, esta decisión de decir hasta acá. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando, gracias a vos por estar cada semanita, sabés que nos encontrás en esta quinta temporada a través de Radio El Signo en el 106.5 FM, pero que además gracias a esto que es maravilloso, como la tecnología nos viene allí aportando esta oportunidad de llegar también a conocer personas que vienen también trabajando desde su lugarcito para cambiar todo lo cultural que allí atraviesa a la cuestión social, cultural sobre la maternidad y o paternidad. Te invitamos a que si tenés ganas también puedas hacernos llegar tu historia, tu testimonio, sabés que nos encontrás en todas las redes sociales. Nos encontramos el próximo domingo a las 7 de la tarde de la Argentina. Yo soy Karina Bimonte. ¿Y ustedes? ¿Para cuándo?